el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Se los preguntaba justamente antes de ir a la tanda, ¿qué opinan de esas viviendas que cada tanto uno ve? Que están con un cartel o sin cartel, y sobre todo hay algunas puntuales que las tenés visualizadas pues ya forman parte del paisaje urbano. Ajá. Y que, viste, incluso no sabes en qué estado están, solo sabés que siguen siendo de algún privado. Pero perdón, y ahí hay una diferencia. Yo creo que vos podés actuar como Estado en aquella propiedad privada que el dueño no se porta como dueño, no paga la contribución y paga los impuestos. Ahora, si yo elijo tener una casa vacía y pago contribución e impuestos, es un derecho. Digo, la propiedad privada hoy por hoy está tutelada por nuestro derecho. Entonces creo que tenemos que respetarlo. Nadie niega que no sea un derecho. No quiere decir que no podamos discutir sobre eso. No, pero digo, es distinto. Si la precisa, por ejemplo. El Estado la puede expropiar si la precisa. Sí, y pero tiene que pagar con justa indemnización. Por eso digo, la puede expropiar, pero pagando un precio, claro, obviamente. Ahora, distinto es el caso de las casas privadas que están hace años que no pagan la contribución o que no pagan los impuestos. Bueno, no, ahí acá sí. Estoy ni que hablar, que si hay una justificación que está cayendo en multa es otra historia. Yo estoy hablando de alguien que, como planteabas al inicio, paga todos sus impuestos, todas las contribuciones, todo lo que tiene que pagar, pero la casa está allí, deshabitada. Y tiene derecho. Pero al margen que tenga derecho, ¿no cabe una discusión más filosófica sobre la ética de la propiedad privada? Pero la propiedad tiene limitaciones en la Constitución. La propiedad tiene limitaciones, no es un derecho así absoluto e irrestricto. Tiene limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Las del interés público. Si el Estado, por ejemplo, decide hacer una calle o una avenida, lugar donde yo tengo una casa y tienen que tirar abajo la casa, mi derecho de propiedad cede ante el derecho colectivo de que tiene que haber una avenida. El Estado viene y me ofrece un precio. ¿La necesidad de habitacional es un interés público? Lo tiene que determinar la ley. Claro. ¿Se ha hecho alguna vez? Bueno, puede haber un caso que diga, bueno, este edificio que está deshabitado nos interesa, lo expropiamos. Es lo que pasó, por ejemplo, en Maldonado. En Maldonado hace unas semanas, el intendente Antía llevó ante la Junta Departamental un decreto para expropiar un terreno privado para realojar a donde había personas que estaban viviendo en forma precaria, transitoriamente, para no ser desalojados. Él propuso la expropiación. ¿Por qué? Porque había una causa de interés público. ¿Cuál era? Que 400 familias no podían quedar en la calle. Entonces se obró en consecuencia. Es decir, la propiedad no es un absoluto irrestricto que no pueda ser atacado. No, cuando hay razones de interés general, de interés público, la propiedad, por supuesto, se Pero debe. ¿has visto o no has visto casas que te consta son de propiedad privada y están allí viniéndose a menos? Bueno, Victoria, hay un proyecto el Estado, de que paguen el doble de contribución. Y Alfredo Asti, si no recuerdo mal, lo propuso. No sé en qué anda el proyecto, pero refiere incluso a la expropiación. A ver, Edil. No, lo que está planteando la Intendencia ahora es la aplicación de una doble tributación de contribución inmobiliaria. Yo estuve viendo un poco el proyecto que va a presentar la Intendencia para ser votado a la Junta Departamental de Montevideo, en el cual establece que las viviendas desocupadas en determinadas condiciones, que está fijada en el proyecto, que es que tienen que estar desocupadas dentro del plazo no menos de un año y además que el consumo de luz y de agua sea menor al 90% de cualquier casa común y corriente. Ahí hay un tema que me parece que nos cierra, y es que si estamos hablando de viviendas desocupadas y hay un consumo de un 10% dentro de ese 100, porque ellos hablan del 90%, quiere decir que alguien está usando esa vivienda, porque ese 10%... Sí, no tendría mucha lógica. Entonces, el proyecto, si bien está dirigido a las viviendas desocupadas, creo que habría que establecer, enmarcar hacia qué tipo de vivienda llega ese proyecto. Y además, tiene que ser totalmente desocupada. No, ¿y qué pasaría si forman parte de un proceso sucesorio? Que ahí ya también, eso tranca muchísimo el ese tema. es el otro tema también, de viviendas que vivía un núcleo familiar donde falleció una de las partes, no se ponen de acuerdo los herederos sobre la vivienda, esa vivienda queda muerta durante años y pagan contribución, pero nadie la ocupa. ¿A esa vivienda le van a aplicar la doble tributación? Eso no está aclarado en el proyecto. Entonces, bueno, pero es un proyecto, tiene tiempo para ser revisado. Es un proyecto que va a entrar a la Junta, pero de cualquier forma, digo, eso es lo que ha salido a la luz a través de los medios, y creo que antes de que salga a los medios ese tipo de proyecto, creo que habría que primero
pasarlo a la Junta Departamental, que la comisión respectiva lo estudie y una vez que esté pulido, largarlo. Pero no largar ese tipo de cosas. Me gustaría saber la opinión desde tribuna. ¿Cómo anda? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Te tocó o tú querés empezar a hablar? No, me gustaría empezar a Bien, hablar. perfecto. Primero que nada, agradecerte a ti, Victoria, al panel y a la audiencia por la oportunidad de estar acá. Y me gustaría hablar primero del tema de la doble tributación, ¿verdad? Hay sistemas, Miguel Di Rocco lo ha expresado varias veces, en los cuales la Agencia Nacional de Vivienda ha caído en irregularidad por cobrar la contribución inmobiliaria, en los cuales ha habido varios fallos, donde se ha remitido a la agencia a pagar lo que ha cobrado contribución inmobiliaria a personas que no son propietarios, sino meros tenedores de las viviendas. Y esto, lejos de resolver el problema, lo agrava, porque al no estar enmarcado qué tipo de viviendas desocupadas son las que van a cobrar la doble tributación, las viviendas que están en este tipo de irregularidades también se va a terminar cobrando la doble contribución. Bien. Señor. Todo suyo. Todo suyo. Un ratito nomás, tampoco se enamore mucho de Bueno. ¿Cómo ve el tema de la vivienda usted? ¿Cuáles son las cosas que...? Nosotros que somos del Complejo América, hace tiempo que tenemos el problema que nos están cobrando, por ejemplo, la contribución inmobiliaria que según la ley no nos tiene que cobrar, pero la agencia nos exige. Estamos como terreno baldío y se ve que dividieron todo, pero nos cobran igual. ¿Y cómo pueden pasar esas cosas? Hay Que la juicios agencia que tenga los independencia de... Perdón, se han hecho juicios contra la agencia por eso y los obligan a reintegrar los importes porque es una suerte de apropiación indebida, no corresponde. Sí, claro. El tema ese es un tema que se viene tratando desde hace más de 5 años, que arrancó en el año 2010 con el complejo buceo, en el cual se inició un juicio contra la Intendencia por el cobro indebido de la contribución inmobiliaria, porque los promitentes compradores son meros tenedores, no son contribuyentes, y que por lo tanto no se le puede cobrar la contribución. Salieron ya 5 sentencias, esas sentencias que están firmes, que salió a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esas sentencias la Intendencia de Montevideo las está violando, no está acatando la decisión judicial. Hay un informe jurídico de la Intendencia... No está acatando, no está reembolsando, eso es lo que quiere decir. No solo no está reembolsando, que eso sería... Sigue cobrando. Una etapa, claro, siguen cobrando la contribución a aquellos que ganaron el juicio y ¿Usted que... sigue pagando? Y eso me parece que es una irregularidad total por parte de un organismo público como la Intendencia de Montevideo, pero además es increíble que ante un fallo judicial que establece que no se puede seguir cobrando, independientemente del tema de la devolución, que eso se hace por otra vía, que no se puede seguir cobrando, y la Intendencia lo que dice en su informe es nosotros reconocemos que no hay que cobrar, pero la Intendencia no puede dejar de cobrar la contribución porque ellos, con un criterio político, consideran que esas viviendas son poseedores porque hace años que viven, porque muchos de ellos por desconocimiento pagan la contribución y pagan los tributos, y por lo tanto los consideran como contribuyentes. Eso en el plano político. En el plano jurídico no cumple con los requisitos. O sea, básicamente el mensaje es: si usted es ignorante o tonto y pagó, ahora va a seguir pagando. Claro. ¿Ese es el mensaje? Ese es el mensaje de la Intendencia. Que si tú pagaste, asumiste la obligación. Entonces, ¿Alguna otra mirada? ¿Alguna otra vecina que quisiera plantear otro aspecto del tema vinculado con vivienda? no, perdóname, Sí. hay otro tema también ahí, o sea, hay 46.000 viviendas en Montevideo desocupadas. ¿De propiedad de quién? Desocupadas, que ahí no está determinado si son viviendas de carácter público, como por ejemplo la de los complejos que abarcan la Agencia Nacional de Vivienda, Ministerio de Vivienda y Banco Hipotecario, y las de carácter privado, que son las de los particulares. No hacen distinción. Me Pero parece... no hay un relevamiento, ese dato tiene que estar, obviamente. Eso mismo. La Agencia Nacional de Vivienda, creo que como criterio para resolver a lo que es a nivel de carácter público, tendría que conformar una comisión dentro del directorio para que estudien un relevamiento en todos los complejos a través de los asistentes sociales
que son los que trabajan en cada uno de los complejos, hacer un relevamiento de cuántos apartamentos están en condiciones de desocupados o vacíos de más de un año para resolver el tema de distribución. Pero eso, si no hace eso la agencia, ¿qué otras cosas hace? A ver, ese dato tiene que estar. No lo hacen. No, nosotros hace 4 años fuimos a la agencia y planteamos eso, que hiciera un relevamiento de nuestro complejo hace 4 años y no se ha hecho ningún relevamiento. Pero entonces, si no hay un relevamiento de la materia prima con la que cuentan, ¿cómo pueden disponer políticas públicas después sobre las materias primas que no saben que tienen? Porque son las carencias que tiene el gobierno en materia general, como en este caso de la Agencia de Vivienda y el Banco Hipotecario, son las carencias que tiene desde hace muchos años, que no han encarado una política de vivienda para resolver este tipo de temas y que de gobierno a gobierno sigue pasando y nadie se hace cargo de buscar una solución definitiva. Hay una comisión de vivienda en diputados, una comisión de vivienda en el Senado que podría tratar estos temas y no los tratan. ¿Cuánta gente de complejos, tanto de Montevideo como del interior, han ido al Parlamento a tratar estos temas y quedan archivados, quedan en el congelador y nadie encuentra soluciones? Este tema es uno de los tantos. Hablemos de los colgamentos. Los colgamentos famosos, que son ilegales, que hay una disposición, un proyecto del Frente Amplio en el año 2001, en el cual establecía la ilegalidad de los colgamentos en un proyecto que presentaron en 2001 para las elecciones del 2004, que se suponía que al llegar al gobierno iban a aplicarlo. Una vez que asumieron, dieron la orden de encajonar el proyecto y quedó muerto. Ese es uno de los tantos temas, los vicios de construcción por el cual hace poco el tema de la casa de ancianos que se incendió por no tener habilitación de bomberos. La pregunta es, estos complejos, la mayoría de ellos, ¿tendrían que tener o no habilitación de bomberos como el final de obra, como se le exige a cualquier casa particular en la cual se construye y antes de construir se le exigen todos esos requisitos? Ahora es increíble porque estos temas de viviendas desocupadas, de colgamentos, de falta de habilitaciones, se arrastra desde hace años. O sea, de verdad. En todo caso, si hay algo para celebrar es que últimamente también hay algún plan de vivienda que ha funcionado bien. Hay muchas familias uruguayas que han sido sorteadas, que tienen su vivienda, que después podamos debatir si las posibilidades, los requisitos que te plantean no son demasiado elevados. Ese es otro tema. Pero de verdad, arrastramos el tema de la falta de políticas de vivienda en este país hace años. Hay un tema ahí que... ¿Por qué? ¿Se le ocurre a alguien por qué? Es un tema de coordinación, yo creo que... No, pero a ver, ¿por qué hace tanto tiempo esto lo dejamos pasar? Porque lo que pasa es que los sucesivos gobiernos no han tomado conciencia de que es un problema que viene arrastrándose de muchos años y que no encuentran la solución, porque todas esas soluciones tienen un costo económico que no lo quiere asumir ningún gobierno anterior, pero mucho menos el de ahora. Entonces, bueno, pero a ver, un relevamiento con un personal que ya está funcionando y trabajando y está presupuestado, tan básico como un relevamiento de cuántas casas desocupadas hay hoy, cuántas públicas, cuántas privadas. Eso no es un tema de presupuesto. Las públicas tienen que estar relevadas por la sencilla razón de que si las construyó el Estado o alguna entidad, digamos, paraestatal, una agencia, el Banco Hipotecario, el Ministerio, etcétera, si las construyó, evidentemente están en algún registro. Acá me parece que en ese número de 46.000 viviendas, obviamente la gran mayoría de esas viviendas son viviendas del sector privado. Porque obviamente no hay ni 20.000 ni 10.000, me atrevo a decir que no hay ni 1.500, ni 1.000, quizás ni 800 casas públicas que estén vacías. Quizás en algún proceso de transición o porque no se terminaron. Pero la gran mayoría de esas 46.000 que se dice que están desocupadas son viviendas de particulares. Ahora, no son 46.000 viviendas todas en un plano de igualdad. No son casas para entrar y ponerse a vivir. No todas expropiables tampoco, obviamente. En sucesión, es muy variable. Pero voy a lo que dijo Verónica, de que es algo económico. No es algo económico. Yo creo que si fuera algo económico, es preferible que se la entreguen a las familias y las familias estén pagando por tener esas casas antes de tenerlas vacías. Tenemos el ejemplo que esas casas están vacías, pero están con una guardia de seguridad que tiene que ir permanente todos los días.
Esa guardia de seguridad le sale mucha plata a la agencia para que esté controlando, para que después la empresa que va a reparar las paredes cuando las tiran, le sale un costo. Entonces, lo que yo digo, para mí no es un tema económico, sino es un tema político, de que no entender que hay un montón de gente que necesita un techo. Y hoy hablaban de techo digno o techo decoroso. Yo creo que hay mucha gente que cualquier tipo de vivienda es digna antes de vivir bajo de un puente, bajo de un techo de cartón o tapándose con un nylon. Yo creo que 4 paredes y un techo es digno para mucha gente que para otros no. Pero yo creo que esa dignidad pasa por la gente que la necesita. Y hay mucha gente que necesita esas viviendas. Igual duplicar la contribución es una idea a estudiar, porque a mí me parece que es como, más allá de la perspectiva legal, acá están los compañeros abogados que pueden ayudarnos, yo pienso, a lo mejor me estoy colocando el premio al ingenuo del año. Si hay 46.000 viviendas, estamos hablando a grosso modo, y vos duplicás la contribución, estás mandando un claro mensaje, en este caso la Intendencia, según lo que se ha informado, de que a lo mejor no te conviene tanto tenerla vacía, a lo mejor te conviene alquilarla. Si hay 46.000 viviendas al mercado para alquilar, seguramente los alquileres van a bajar. ¿Quién puede oponerse a eso? Ahora, ¿alguien es tan estúpido? Pregunto, ¿alguien es tan estúpido para tener una propiedad que vale 50, 100, 150 mil dólares vacía, no alquilarla y pagar el doble de contribución porque sí, porque le gusta gastar plata? Justamente. No, nadie es tan estúpido, porque la economía no funciona así. ¿No conoces a ningún especulador? Pero no es ningún estúpido, un especulador no es ningún estúpido. Pero justamente, al pagar el doble, como hay especuladores dispuestos a pagar el doble esperando el gran negocio. Un especulador no es estúpido y capaz que le conviene... No, ¿qué va a hacer? Es un vivo bárbaro el especulador. Capaz que le conviene igual pagar el doble porque va a ganar igual. Yo creo que acá hay un espejismo que es este. La medida de querer cobrar el doble, digamos, está bien inspirada en el sentido de que funciona como presión para que la persona que la tiene la alargue el mercado. Ahora, si no puede pagar, que yo creo que es la mayor parte de los casos, si no puede pagar, cobrar el doble de cero, da cero. Si yo cobro el doble de cero, voy a cobrar cero igual, porque la solución a veces si no pasa por ahí. Si no paga, se la van a terminar expropiando o hipotecando. Bueno, y muchas casas que deben contribución ni siquiera comienzan los procesos de remate. Hay muchas casas que ni siquiera la rematan y deben... Señores, me permiten porque no saben lo que son las ofertas de Vía Confort. Prepara el teléfono, mira, 2507-3883, están las mejores ofertas a tu alcance, todo con 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con tarjetas del Banco República. Por ejemplo, esta estufa Llames te la podés llevar por solo 12 cuotas de 289 pesos y basta de frío con esta calentita, con estas calientacamas, sí, calentita de una plaza, por solo 12 cuotas de 67 pesos o de 2 plazas, 12 cuotas de 89 pesos. El invierno vivilo como si nada en Vía Confort, acordate, llama ya al Fonovía 2507-3883 o pasa por cualquiera de sus 4 sucursales. Pausa y ya venimos.